¿quiénes fueron los profetas mayores? Los profetas mayores fueron Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Cuáles fueron los hechos relevantes de cada profeta? Podemos ver que en el libro de Isaías se habla mucho de la venida del Mesías. Él anuncia cómo iba a venir el rey salvador de Israel, muchísimos años después, que era nuestro Señor Jesucristo. Jeremías, mejor conocido como el profeta llorón. Jeremías, en todo el libro, todo lo que habla acerca de sus visiones y acerca de sus profecías, era advertir al pueblo de Israel cuáles eran las maldiciones que iba a traer la idolatría y todo el juicio que venía sobre Israel, sobre Judá y los demás pueblos a causa de este pecado. Ezequiel. Definitivamente el relato histórico más hermoso del libro de Ezequiel es el Valle de los Huesos Secos, en donde todo, vamos a decir, un cementerio, un valle de huesos secos volvió a tomar vida gracias al Espíritu de Jehová que se manifestó a través de este profeta que dijo estas palabras de volver a vivir, de reanimación. Esto nos lleva, vamos a decir, a comprender que era el trabajo o que era el regalo que quería dar el Dios de Israel a su pueblo, y era que los iba a hacer volver de la esclavitud, que los iba a hacer volver de la muerte espiritual. Daniel, uno de los profetas más significativos de la Biblia, uno de los hechos más relevantes de su libro, nos habla de cuando fue lanzado al foso de los leones y pudo descansar entre los leones porque no le hicieron nada. Y es allí donde pronuncia estas palabras que están en Daniel capítulo 6, versículo 21, y dice: Daniel contestó: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Y el rey se alegró mucho y mandó a que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Hechos sociales significativos cuando ocurrió o transcurrió la vida de los profetas mayores. Podemos decir que el hecho social y religioso más significativo es que Israel era un pueblo desleal, era un pueblo idólatra, era un pueblo desobediente e infiel. Era un pueblo que se mezclaba con otras culturas, que se mezclaba no solamente a nivel social, cultural, político, económico, sino a nivel sexual. Y obviamente hubo esa liga entre otras razas que contaminaron al pueblo de Dios. El Señor Jehová estaba muy enojado con el pueblo. Le hacía constantemente comparaciones como esposa infiel, como la prostituta, etc. Y puedo decir que el pueblo de Israel tuvo que pasar por un proceso muy duro de restauración. Era restauración, volvían al pecado, se volvían a restaurar, volvían al pecado. Y mucho de las funciones o de las misiones que tenían estos profetas era advertir al pueblo de Dios sobre los pecados venideros, producto de la desobediencia y de la infidelidad. Sin embargo, probablemente nada de eso se pudo evitar y bueno, finalmente el pueblo fue destruido, era restaurado y volvía a un ciclo de, vamos a decir, un ciclo vicioso de perdón y volver al pecado. Definitivamente el aspecto histórico de cuando se escribieron estos libros era que existía una guerra civil entre los pueblos del norte
o el reino del norte y el reino del sur, que viene siendo específicamente Israel y Judá. Eso se dio entre los años 734 al 732 a.C. aproximadamente. Luego vino lo que fue la destrucción de Israel a mano de los asirios, que fue en el año 722 a.C. Entonces podemos decir que en el contexto político existía mucha guerra, existían muchas desavenencias, inconvenientes, guerras político-territorial, el cual traía aún más desorden y destrucción a los pueblos de ese entonces.